Este fenómeno de la trivialización de la política, Carlos y amigos, no es nuevo, no es de esta campaña solamente. Es un proceso que se ha venido dando desde hace años atrás, en donde en los partidos y organizaciones políticas, por ejemplo, a los jóvenes, a sus primeros militantes, a la gente que reclutan, no les invitan pues a talleres de formación ideológica, no les invitan pues a talleres para conocer qué es lo que piensa la organización política. No, les invitan a talleres de marketing político, a talleres de comunicación política, a talleres de manejo de redes sociales en campañas electorales. Entonces, creemos que la política se circunscribe exclusivamente a la venta de un producto, a la venta de una imagen. Y claro, las ideas, las propuestas quedan de lado porque se ha vaciado la política de contenidos y se ha dado paso a esta nueva forma de comunicarse a través del baile, del que cuenta mejores cachos, del que está más bonito, del que se peina mejor, del que usa o no usa corbata, del que anda con saxofón o no, del que monta scooter o no. Y eso sin duda hace que a la larga terminemos escogiendo cualquier cosa en los procesos electorales. Claro, pero ahí hay una responsabilidad muy grande en los electores, en quienes deciden inclusive por el escepticismo que ya existe, no acudir a las urnas porque cada vez el ausentismo es más alto. Entonces dejamos de que pocas personas decidan sobre millones de ecuatorianos. Porque del lado de los electores, en cambio, Carlos, existe una mala predisposición a la política. En una época en la que la gente está corriendo de allá para acá para salvar los muebles, para pagar sus cuentas, para matricular a sus niños en la escuela, para pagar sus arriendos, para pagar impuestos, etcétera, tener dos procesos electorales en el mismo año resulta una gula para la democracia. Porque claro, recién acabamos de concluir las campañas excepcionales en febrero de este año y ahora nuevamente tenemos candidatos moviendo banderitas en las ciudades y la gente lo que quiere es trabajar. Si a eso le sumamos que, de acuerdo a una encuesta de hace pocos días, más del 50% de la población ni siquiera conocía que el 20 de agosto tenemos elecciones, mucho menos va a conocer cuáles son los candidatos que están Exacto. participando en ello. Entonces, claro, aquí se echará mano de los mecanismos más confiables para la gente. Votar por el que conozco, votar por el que le he visto, votar por aquel que me suena mejor. Entonces, claro, los políticos, los candidatos, tienen que echar mano de esos mecanismos a los que hago referencia para poder acercarse y parecer amistosos. Y cuando en este momento el Ecuador lo que menos necesita son políticos amigables, lo que necesita es políticos con propuestas. Y las propuestas es lo que está faltando. Hay uno o dos que yo veo que hacen énfasis en sus proyectos, en su propuesta política, pero nada más, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es el riesgo para el país si escogemos al que mejor baila, si escogemos al que mejor toca el saxofón o si escogemos al que mejor se disfraza? ¿Cuál es el riesgo para el Ecuador si es que no orientamos nuestra votación inteligentemente a un candidato que tenga los dotes de estadista, que tenga el mejor plan de trabajo, que tenga la mejor intención para este país y que no tenga las vinculaciones que ya se ha visto ahora en estos momentos? Las candidatas, por ejemplo, de Alianza País, que está doña Bulgarín, vinculada al caso de Petro en Colombia y para trasladar miles de dólares del narcotráfico. La candidata también de don Fernando Villavicencio, que estábamos viendo información en Twitter que se le han encontrado unas armas en la vivienda. Entonces, para evitar todo esto, eh, ¿cuál es el riesgo de escoger al equivocado? Hace unos días atrás veíamos como una alcaldesa de Simón Bolívar, esta chica que decía que parte de su pasado inmediato era el crear contenidos en redes sociales para generar trabajo para su grupo de amigos. Inauguraba, Carlos, dos o tres o cinco o 10 puntos de internet en su cantón y lo hacía prácticamente bailando en el tubo, ¿no? Y la gente le aplaudía y decía que estaba muy bien y que ella es la representante de ese cantón y todo el mundo contento. Bueno, ese es el riesgo, justamente, que mientras en los sectores democráticos
o en los sectores donde los candidatos pueden garantizar una cierta inteligencia en el manejo de lo público, en lugar de hablar de lo que se tiene que hablar, se dedican a la farra. Del otro lado tenemos una organización política que es terriblemente disciplinada, asquerosamente disciplinada, al punto de que el que conduce la campaña les dice, díganse todos borregos, y todos se aplauden entre ellos y se dicen borregos a mucha honra, al punto de que se les evidencia que tenemos una candidata que está involucrada en uno de los más importantes casos de corrupción de Colombia en los últimos 100 años, y a la gente le da lo mismo. Se evidencia que existen candidatos que quieren quitarnos del dólar como modelo como moneda de libre circulación en el Ecuador. Y la gente dice, sí, pero con ellos estábamos mejor. Entonces yo creo que de aquellos que todavía no se han podido convencer de ninguno de los 8 candidatos, cuidado y nos terminamos decantando por el que conocemos más o por el que estábamos mejor, o nos dejamos convencer por el jingle que andan ahí haciendo perifoneo por todo el país diciendo que hay que volver a esa época en donde todo era bonanza. Bueno, esa época de bonanza ahora se está convirtiendo en época de austeridad y de necesidades, Carlos. Porque claro, esta gente se farreó todo, vino el gobierno de los inútiles, se dedicaron a guardar platita, que bien está, hay que ahorrar, pero no te puedes ahorrar todo cuando tus hijos están enfermos, o cuando tus hijos no pueden ir a la escuela, o cuando tus hijos no tienen facilidades para movilizarse, o cosas por el estilo. Y claro, de esos pocos o muchos ahorros que quedan, ya hay por ahí un candidato Pérez que dice que van a echar mano de la Reserva Internacional, que van a echar mano del Banco del Pacífico para pasarlo como deuda del IES. Es decir, unos farrean, otros recuperan el chuchaqui, y cuando algo se ha logrado estabilizar los recursos, vienen nuevamente los que se farrearon todo a volverse a farrear lo poco que se ha podido ahorrar. Y eso resulta peligroso en un país en donde cada vez tenemos más problemas de liquidez y de confianza en el sistema financiero y en el Estado central.